Buenos Bueno, días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el 7º episodio de Durmiendo sobre un volcán. Es el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré, súper profesionalizado esta vez con un equipo pero es prácticamente un youtuber. ¿Cómo va, Dardo? sí, solo me falta la edad. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Me Está falta la edad y soy un youtuber perfecto. No, pero sos un youtuber, digamos, un youtuber senior. En la parte técnica, digamos. Absolutamente. No, soy un youtuber boomer. Te faltaría, ¿sabes que tengo ganas de esas sillas magníficas, viste, que tienen los youtubers que te salen como un monoambiente, pero que están fenomenales. Para los que estamos mucho tiempo sentados en una sillita, debe estar buena. Bueno, Yo tenía una empresa de tecnología y mi silla era esa. Y claro, no te podías sentar en otra silla o te echaban. Simple. claro. Bueno, hablando Perdías todo. de cosas que se fabrican magníficas y maravillosas, vamos a hablar de China. Dado que todo viene. Hablemos. Vamos a hablar de China. Pensamos, porque discutimos unas cuantas, discutimos, no nos ponemos de acuerdo, vamos viendo, siempre el tema China nos ronda, nos cruza por política, por filosofía, por comercio, por economía. China se viene, es el tema en todos los aspectos posibles. No se me ocurre alguno que no. Y entonces decidimos encararlo. Lo que no sabemos es cómo encararlo. Mi approach a este punto, y siempre ha sido así, es no partidizarlo, es decir, no tratar de entender lo que hacen los partidos o los grupos de cada país, sino entender esto como un tema geopolítico. Yo creo que se pierde energía, se pierde mucho tiempo y hasta yo diría, se pierde objetividad si uno le agrega condimentos políticos en una política en la que yo personalmente no creo. Es decir, yo creo que la política sirve más. Por eso mi posición en el tema, en la discusión Trump, Biden o como quieran llamarle, yo dije, yo creo que los dos son malos, yo estoy en contra de los dos. Yo por mí los echaría a patada a los dos. Pero bueno, no cambia el tema central es Estados Unidos-China. Para Sí, mí, el mundo, o sea, ya nos queda claro que la división del mundo ya es Estados Unidos-China, ya no tiene sentido seguir sosteniendo más allá de los acuerdos y de las alianzas que se establezcan de manera coyuntural, ya no es Rusia como todavía quisieron no, sostener los pero demócratas. se va a intentar colar Bueno, en claro. el vagón de cola de China. O va a jugar, porque, a ver, tratemos de aprender algo de las viejas guerras frías, que son siempre matizadas con algo bélico, ¿no? Son guerras frías para uno, para otros son giles que van al frente y pagan el pato, ¿no? Si la guerra fría son frías para algunos, para otros son calientes y mueren. Te Si uno, cuento algo gracioso. Yo tenía un profesor que decía que la Guerra Fría, cuando te explicaba la Guerra Fría, te decía, ¿viste cuando tu mamá no quiere que le desordenes y te dice, anda a jugar al patio? Pues las Guerras sí, Frías era lo que hicieron las grandes potencias para que no le desordene la casa, que es ir a jugar al patio del mundo, lo que África, pasa es que, América. claro, hay que tratar de no estar en el patio, Claro, ¿no? claro. Es decir, yo en la otra guerra, es decir, cuando también nos peleábamos con China, pero de otra forma, en la otra guerra, digamos, fría, cuando China era todavía amiga de Rusia, digamos, casi antes de Nixon y Kissinger, que entre paréntesis consiguieron 40 años de una cierta tranquilidad, Es cierto. eh, que yo creo que sí viene a romper, se viene a meter en el... Así como nosotros insultamos a Biden, deberíamos insultar así, porque en el fondo sí rompe el pacto también interno, no rompe solamente el pacto externo, rompe el pacto interno. Es decir, ¿cuál era la posición de China antes de sí? Por lo menos la posición que nosotros vemos, ¿no es Sí, cierto? sí, Si sí. nosotros la que vemos desde acá, Vos decís nosotros el momento en que China era, porque China pasa, no estoy diciendo que es un proceso inmediato, pero pasa de ser paupérrimo a ser una potencia. Una potencia
Una potencia que no se transmite todavía a nivel individual, porque obviamente es una potencia multiplicando 1.370 millones de miseria por algo, da mucho. Igual no quiero hablar a favor de China, pero no vamos a decir que el ingreso de los chinos ahora es el mismo que antes de... No, seguro que no. Hay un enorme crecimiento económico. Xi Jinping para mí es el Biden de allá, es decir, el que mete una cuña que va a generar alguna consecuencia muy importante, que yo no sé cuál es, pero mete una cuña en el concepto central de chino, que era económico. El concepto central chino es el concepto del gato blanco y negro. Era, hasta hoy. Es decir, que no importa si es blanco o negro, no importa que cazan ratones. Eso fue todo un concepto profundo, que fue el gran cambio chino, porque no se lo dijo, no me lo dijo a mí, se lo dijo al pueblo chino. Y nosotros decimos, bueno, sí, es una dictadura, pero cuidado, cuando vos tenés 1.350 millones de tipos, te cuesta un poco más de trabajo ser dictador. Bueno, también estamos hablando de una cultura que jamás probó las mieles de la libertad, nunca sí, en la recontravida. Capaz de cortarte la cabeza, es decir, Tiananmen fue algo que para los chinos profundos los hizo pensar mucho. No con nuestro criterio. Está bien. Pero ellos dijeron, acá pasa algo, acá tenemos un problema. Sí, yo creo que retrocedieron un poco. A ver, hay algo hay una ventaja, todo esto lo estoy diciendo con entrecomillados, hay una ventaja que tiene que ver con la no presión democrática para la implementación de un montón de cosas. Entonces vos sí, bueno, hay una eficiencia. Ahí está, mejor. Hay una ineficiencia no deseable, pero hay una eficiencia en el sentido de que vos simplemente le decías a la gente, mira, vos tenés que venir acá, estar acá 24 horas y está. No, por ejemplo... Vos tenés que aislarte de la pandemia y te aislás, porque además te lo digo yo, ¿viste? Soy el jefe y se acabó. Exactamente, y después lo que tenés es que esa eficiencia capitalista puesta, digamos, a cal y canto, en un sistema que no tiene la ineficiencia, no sé qué palabras utilizar, de las tensiones democráticas, produjo un boom que ahora, ha llevado sin embargo, estamos hablando de un tipo que yo creo que es el único después de Mao que va a cumplir más de 10 años, y el año que viene es confirmado, más de 10 años en el poder. Decime vos, porque yo me pierdo un poco y no lo tengo como tan claro. Pero... Sí, lo que pasa es que Deng Xiaoping estuvo bastante tiempo actuando como interino también ahí. Sí, tal cual. No, entonces tiene una presencia medio como oculta. De todos modos, yo te quiero hacer una observación totalmente económica, no política. El proceso económico chino en términos de la distribución del ingreso fue bastante cercano a los libros de economía. Es decir, fue muy parecido al de Corea y al de Japón. Tarde o temprano, los trabajadores que trabajaban en las áreas ricas pasaron a ganar tan bien, que terminaron ganando mejor que los americanos. Es decir, llega un momento en el capitalismo, vamos a poner un nombre así, no estoy hablando del capitalismo liberal, ni estoy hablando del capitalismo de la ética protestante, ni siquiera de la ética católica de Merrill Lynch, que son todos, terminan, Merrill Lynch y todo el capitalismo protestante casi terminan todos en cana. Lástima que no terminaron en cana. O mejor dicho, cuando sacrificaron esos principios, creo que están mejor puestos, cuando sacrificaron los principios de la ética protestante, del liberalismo en el concepto puro del término, y del catolicismo de Merrill Lynch, tomaron posesión los actuales capitalistas, que no son ni liberales, ni éticos, ni católicos, ni protestantes. Son capitalistas. Vos fíjate que en este momento, curiosamente, mira la paradoja de todos los que discutimos, y Biden, y Trump, y toda la historia. ¿Qué decía
los enemigos de Biden. Decía, bueno, va a triunfar el Partido Comunista Chino. Bueno, quiero que sepan que no. Todo lo que decían que Estados Unidos iba a manejar según el capitalismo chino. Mirá en qué estamos terminando. Mirá en qué etapa, en dónde está terminando este primer capítulo. El piloto de la serie nueva. ¿En qué termina el piloto de la serie nueva? Que el Partido Comunista americano se está peleando con el Partido Comunista chino, lo menos parecido a unirse, ¿no? Para que uno vea qué cambiante es toda esta película. Esa foto era superficial porque en realidad, a ver, estaba el tema del proteccionismo trampista, peleémonos ahora, el proteccionismo trampista contra China, en el cual el argumento de Trump era, China tiene una serie de infracciones a los derechos humanos que tiene que ver con el trabajo esclavo, con el no respeto a la propiedad de las patentes y una serie de acusaciones más, todas ellas reales, digamos. Si lo usaba como excusa o no, a mí al menos me parecía válido. Pero ¿qué pasa? Biden, bueno, es muy poquito tiempo, digamos, para analizar la política de Biden, viene manteniendo el mismo proteccionismo y las mismas excusas. Ahí te doy la razón a vos, que lo que se estaba diciendo, digamos, no era real. El proteccionismo va a seguir y se va a incrementar, cosa que para mí es grave, por el lado que venga. Si lo haga Trump, lo haga Biden. Fíjate, Biden está intentando hacerlo mejor. ¿Por qué digo mejor? Porque a Trump no le salió bien. A Trump no cambió la situación de China, no cambió el balance comercial con China. No lo cambió, la molestó, encareció su propia producción. Está bien, plantó una bandera, estoy de acuerdo, plantó una bandera de mucha gente que además estaba molesta y dijo, bueno, basta. Que no tiene nada que ver, a ningún americano le importa nada lo que le pasa a China, y más allá de todo lo que hace China, que lo sabemos. Pero nadie está diciendo, creo proteccionismo y prohíbo a Huawei porque tratan mal a los niños. No nos engañemos. Yo no me quiero engañar. Esto es proteccionismo de los dos lados. Van a pelear duramente. Biden quiere pelear de otra manera y ya empezó. Ya empezó a pelear. Sí, Biden ya empezó a pelear diciendo a sus aliados la discusión, y ahí es donde viene la parte que después vamos a hablar, que es donde me paro. Pregunta que vale para todos los países chicos sobre todo, ¿dónde me paro? ¿A dónde me pongo en esta pelea de los titanes contra los contra los hecatónquiros? Esta es una pelea entre los titanes y los hecatónquiros. No te metas en el medio porque te van a pisar. Entonces uno dice, ¿dónde me paro? ¿Van a permitir términos medios? ¿Le van a permitir a Argentina, Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a los países que, yo diría los países pastoriles que tenemos nosotros, le van a permitir más o menos hacer lo que le convenga? ¿O van a decirle vos estás conmigo o estás contra mí? Mi sensación te la voy a complicar. Hay poco ya que queda de la soberanía de los países, porque como lo hemos hablado antes, lo que tenés también es una soberanía de élites tecnológicas, supraempresariales. Gran parte del encono de las grandes empresas con Trump tenía que ver con que, metiéndose con China, se metía con sus sucursales más productivas. Tanto en compra como en venta. Tanto en compra como en venta, que es parte del paquete de la globalización. Cuando la gente ve esta cosa moralizante de las Big Tech y de Adidas y de Nike y de Coca-Cola y qué sé yo, ahí había una brutal guerra comercial, tanto para la compra, digamos, tanto para la producción como para la venta de las grandes empresas con China. Y eso empiojó muchísimo. Que sigue estando, Karina, no se fue. Sí. No, ahora, que para mí va a ser como una tercera potencia. Todavía nosotros no la estamos viendo, pero va a ser una tercera potencia. Pero demos un paso para atrás, ¿no? Dale. Yo digo, yo personalmente me salí de la discusión política interna. Me salí, porque digo, no, acá hay un tema de fondo. Estados Unidos, desde el año 75, ha perdido su liderazgo tecnológico, lo ha perdido su liderazgo creativo.
el impulso monumental que le dio el ferrocarril, todos los inventos y la ley de patentes americanas y el capitalismo liberal y toda la historia, todo eso, si uno mira curvas y demás, hasta el 75 es una máquina de crear empleos, de todo. Más allá de las políticas, de todo el mundo, podemos discutir 3 días quién fue bueno, quién fue malo, pero Estados Unidos en un momento determinado dijo, mi industria se volvió obsoleta, va a seguir siendo obsoleta. Y probablemente tiene razón, qué sé yo. Habrá algunas industrias que ya no sirven más. Una de las discusiones con Trump era que él defendía algunas industrias que era mejor dejarlas morir. Pero bueno, del otro lado estaban los intereses, otra vez de vuelta. ¿De quién? De todos. De la gente en algunos casos, de las propias industrias. Si esto es un concierto de intereses. No hay ninguna cosa que sea sacrosanta, no hay ninguna cosa que responda a ninguna ideología. Acá no estamos discutiendo ideología de nadie. Yo no me querría parar yo personalmente en lugar de decir discutimos ideologías. No discutimos ideologías. Estados Unidos y China están discutiendo poder. Empecemos por ahí, están discutiendo poder. Lo que Estados Unidos se dio cuenta es que por la razón que fuere, China le estaba disputando el poder. Ya no era más una factoría grande, le estaba disputando el poder. Y también se dio cuenta, yo creo otra cosa, que estaba empezando a perder. Sí. Estaba empezando a perder. A ver, estamos lejos de lo que hizo Kissinger y pasaron 40 y tantos años. Entonces Bueno, estamos... esto que acabas de decir, de qué va a pasar con los países, ¿cómo es el que le dijiste? Pastoriles. Sí, que también Porque hay una cosa que también se está hablando mucho respecto de China, que es la Cancillería de la deuda, ¿no? Lo que está haciendo con Hispanoamérica, con África, esta especie de papanoelismo que después te lo regala y te lo vende, que es una política a largo plazo sostenida que también se refleja en eso que tiene China, que es su cosmogonía imperial. No está atada claro, a ningún vaivén de 2 años, 3 años, 4 años. sí, a lo que yo en el fondo creo es que los dos países se comportan igual. Todo el resto de las elecciones y las peleas, para mí, es una obra teatral. No es que haya un complot. No es que haya un complot. La gente va, vota, pasa, pero a la larga, Estados Unidos se comporta como una unidad imperial. Y yo no estoy exento de que me califiquen de comunista, antiimperialista y toda esa historia. Pero los dos países se comportan igual. Estados Unidos, mucho más dentro de las normas occidentales, llamémosle, y China como una, ahora le dicen autarquía, que yo no lo quiero usar porque me parece que suaviza el término. China se comporta como la dictadura comunista, listo, ya está. Te voy a empiojar un poco la conversación, te voy a llevar para el lado filosófico con esto. ¿Se convirtió la democracia en un obstáculo? Y te lo pregunto, mira, estaba pensando en lo que nos dejó, como si se hubiera ido, ¿no? Pero en lo que nos dejó el COVID. El COVID nos dejó, en principio, la prueba, el ensayo, de que la gente es mucho más sensible al bienestar y al miedo que a la defensa de la libertad. Mucho más, pero en términos que yo por lo menos, que soy enormemente pesimista y ni siquiera me lo imaginaba. Así que no me imagino a la gente que creía en la voluntad libertaria. Entonces nos dejó un mundo, no un mundo subdesarrollado, un mundo completo que rápidamente corrió como oveja a la protección del padre Estado. Desde toda la vida. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿por qué vos te sorprende? Vos nunca tuviste este experimento. ¿Este experimento? ¿Un año, Dardo? ¿Un año? No, este experimento no lo tuve, pero que el ser humano es así y que lo que le importa es su seguridad, sus miedos y su odio. Te consulto. El ser humano está movido, por eso, más te digo, no hay ningún estudio electoral hecho por ninguna consultora del mundo que diga que el voto es racional. El voto está basado en estos principios centrales: el miedo, el odio, el nacionalismo. Son la peor parte del ser humano.
de todas maneras, te voy a contestar tu pregunta. Esperá que no terminé. Eso quiero que me contestes. Y si no se validaron los métodos de control social chinos que hace 3 años yo te los tiraba y la gente iba a decir, oh, no, qué sé yo, y ahora, con la pandemia, se suavizaron, como vos decís la palabra autarquía, se validó, para mí se validó, no por complot, yo no creo en los complots, me parece que pasó, se validó el método chino, se validó la sociedad china. Te voy a contestar con una parábola. No es que entienda, no es que quiera ser evangélico, pero el famoso Atlas Shrugged, llamado la rebelión de Atlas, no transcurre en China, transcurre en el Middle United States. Es la historia de los monopolios americanos de ese momento. Ese es el ser humano. A ver, la democracia no es mejor que el ser humano. La democracia no cambia al ser humano. Qué genial eso que dijiste, sí. Lo que me parece a mí que lo que no están dando y no sirven son los políticos de hoy. Porque, a ver, ¿a qué se le llama un estadista? Al tipo que es capaz de alzarse por sobre esos miedos, por sobre esa necesidad de salvar la libertad, de sacrificar la libertad en nombre de la seguridad, que es feudal, por sobre los odios. Y dice, miren, a mí no me han puesto acá como un papá generoso, como un abuelo, para que los haga felices. A mí me han puesto acá para conducir este país como yo conduciría a una familia, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene, buscando lo mejor de cada uno. Quiero que mi hijo estudie, que mi hija se comporte de cierta manera, que mi patrimonio se mantenga, que crezca, que se desarrolle, que acá haya árboles, que yo... Eso no hay. Entonces, el ser humano está librado justamente a esa esencia. Miedo y odio. El miedo y el odio. Entonces, desde siempre, el famoso caso de decir, busquemos un enemigo, Braden o Perón, que no es un invento de Perón, que también lo dijo Orwell y que lo dice quien quiera, busquemos un enemigo. Busquemos a quien odiar, o busquemos a quien amar, o busquemos qué resentimiento oculto tengo. Que eso lo han usado todos los políticos. Más de uno trató de decir por qué a Trump lo vota la gente. Y bueno, algunos lo votaron por afecto, otros por afinidad, otros de bronca, otros por odio, otros por necesidad. Y lo mismo pasa con Biden. Ahora, Biden uno dice, ¿quién lo votó? Sí, a ver, quisiera ver a alguien que haya votado a Biden que me lo explique. Sí, no, sí, porque, a ver, Estados Unidos también tiene una política inmigratoria suicida. Parece que tuviera una política muy dura. Política dura es la australiana, sí, que te toma examen a los 4 años a ver si digeriste su cultura. Pero no nos vayamos de China. Bueno, no me voy, es lo mismo. Yo creo que justamente el tema es que siempre que hablemos vamos a terminar, es lo mismo. China no es diferente en cuanto a los comportamientos, es diferente en cuanto es una dictadura comunista, pero no es diferente en cuanto a cuanto su necesidad de poder como conductores humanos y como país, sí, como imperio. Como factor común tiene eso, como factor común tiene la necesidad de cualquier imperio de la historia de la humanidad de expandirse, como cualquier imperio está sujeto digamos, a la semántica de un imperio, pero estamos hablando de un régimen comunista que no funciona económicamente como un régimen comunista tradicional, pero y como un régimen capitalista que no funciona como un régimen capitalista en la libertad de opción. En algún punto los dos países... Por eso China nos vuela la cabeza a todos, digamos. A ver, sobre todo porque te empieza... A ver, los que toda la vida hemos defendido el capitalismo liberal, a veces nos encontramos con pocos argumentos. No porque los otros sean buenos, porque los nuestros se han ido olvidando. Cuando uno mira Wall Street, parémonos un minuto en Wall Street.
yo creo que deberían estar la mitad presos. Y no lo digo como una exageración. Hasta todo lo que les gusta leer, lean las historias desde 2000, En los 2008 no de deberían haber 2008, matado al desde 2000, 90%. desde el 2008 había en Cana la mitad de la gente, que Más. terminaron más. Pero sobre todo 3 o 4. Yo creo que hay historias que son inaceptables. Yo recuerdo una nota que yo escribí en 2004 o 2003 en El Cronista, que se llamaba El capitalismo agoniza en Wall Street. Digamos que pasaron 15 años. Y bueno, y sí, fíjate, mira a dónde hemos llegado. Cuando Trump baja el impuesto a las sociedades, todos dijimos, todos, que bueno, esto es lo que hay que hacer, porque realmente bajando los impuestos las empresas toman más gente, bla, 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 bla. Wall Street, inflamada, dice, qué bueno, vamos para arriba, vamos. Crece Wall Street. Ahora, ¿qué hicieron las empresas? ¿Tomaron más gente, invirtieron más? No, agarraron todo el ahorro y se compraron sus propias acciones, que es la estafa más grande que hay sobre la tierra. Pues fíjate, hasta Argentina, que es Argentina, impide comprar sus propias acciones con crédito e impide comprar tus acciones si no ganaste plata. Es decir, vos solo podés reinvertir en tus acciones la plata que compraste. En Estados Unidos no. Entonces, la empresa, ¿qué hizo? Toma plata prestada, con lo cual el banco pasa a ser socio de los CEOs y recompra sus acciones, con lo cual lo que en el fondo hace es desinvertir. Es muy difícil defenderlo, es muy, muy difícil. Entonces, Estados Unidos se pasó 40 años haciendo esas cosas. No es solamente que China es brillante, China no es brillante. China tomó la tecnología que había, la hizo, y yo me acuerdo cuando empezó, el concepto de los chicos y de los chinos con dedos chicos que podían manipular los chips. Exacto. La utilización justamente la utilización de todo lo negativo para pasar a ser algo positivo. Bueno, Estados Unidos dejó que todo eso pasara. La realidad es que la apuesta de Nixon, Kissinger, si vale la pena volver tan atrás, era decir, nosotros vamos a ceder la fabricación de autos, vamos a ceder toda nuestra industria obsoleta, inclusive la del acero, que ahora resulta que Estados Unidos tiene el problema que tiene que comprar el acero de China. ¿No? Entonces, y en cambio, vamos a hacer una industria pujante de todo lo que sea nuevo, lo que ellos en ese momento se llamaban servicios, lo que ahora nosotros llamamos tecnología, internet, todo eso se llama servicios, porque no eran físicos. Bueno, resulta que ese aspecto donde debieron haber descollado, no lo cumplieron. Al punto tal que China, que estaba atrasado, muy atrasado, los pasó sentados. Entonces tampoco cumplieron el principio capitalista de la eficiencia. Insisto, cuando miramos todo el tema, no miremos Wall Street, porque Wall Street es otra cosa. Miremos lo que pasa en la empresa, miremos los emprendedores, miremos cómo se siente el mundo y miremos para quién están trabajando los chicos y miremos quiénes están manejando las redes y cómo se manejan y cómo funciona. Yo creo que hay que mirar eso. Ahora, cuando Estados Unidos se da cuenta de eso, no recurre a decir voy a competir desde acá. Ok, me sacaron 100 metros, ahora saco mi entrenamiento y para algo me preparé y saco mi segunda fuerza y paso al frente de vuelta. No cambia el aire como los boxeadores y de haberse caído 2 veces en el cuarto round se levanta y te noquea. No hace eso. ¿Qué dice? Y dice la más simple de todas. Dice, yo protejo, no te dejo entrar, hago proteccionismo. ¿Qué hace China? China tiene una ventaja muy grande y es, como ya sabemos, que no tiene que negociar contratos laborales. No en todo, porque en todo lo que sea alta tecnología tiene que negociar contratos laborales. Y en todo lo que sea alta tecnología la gente gana muy bien. Si aplicamos el famoso coeficiente comunista de Gini en China, es peor que el de Argentina. Es peor que cualquier país del mundo. Porque salvo en India, en ninguna parte se dan las enormes diferencias que hay todavía
entre los pobres y los ricos. Y por ricos entiendo a cualquier tipo que trabaje en TikTok o en una productora de chips o en alguna empresa que requiera alta tecnología en China. Y el otro 60% de la población que sigue viviendo de arroz y más o menos de... No me quiero volver a meter en eso, pero ahí no te parece, no quiero defender el proteccionismo, pues es algo en lo que no creo, pero ¿no te parece que es un poco ingenuo pensar que con las condiciones de trabajo esclavo, de no sindicalización, de, digamos, con las condiciones chinas, es imposible competir en el modo occidental de vida? Es decir, yo no sé si Estados Unidos podía hacerlo o no, y tenés razón que durante muchísimo tiempo el manejo del mundo financiero fue delincuencial hasta la fecha, y que dejaron correr hasta que se dieron cuenta que el sándwich, el jamón del sándwich de Estados Unidos estaba cayendo en una pobreza enorme y en una pérdida de su esencia, que es lo que explica a Trump, básicamente. Pero, y coincido con vos totalmente con eso, pero ¿no te parece que decir, ¿por qué no compitió como si estuviera en iguales condiciones cuando tenés un imperio que no tiene que ir contra nada, ni contra la prensa, ni contra los sindicatos, ni con nada? Nada, hace lo que quiere, tiene un palumpa. Bueno, yo quiero dividir situaciones. Yo insisto que los trabajadores de las industrias High tech, sí. del frente de combate chino ganan muy bien, no ganan mal. No tendrán sindicatos, no tendrán, o si tienen sindicatos, son sindicatos oficiales, digamos. Pero China tiene un problema estructural que es que tiene 1.300 o 1.370 millones de tipos que tiene que buscar de algún modo mantener, que todavía no lo logró. Ahora, yo divido mucho el problema, porque insisto, hay 300 millones que no viven mal y 150 que viven muy bien. Y las empresas que se mueven en China, las grandes, están pagando muy buenos ingresos. Ahora, y también China entendió que tiene que pagarle bien a la gente, porque en definitiva son sus propios consumidores. Vos fíjate que el nuevo plan de China dice, vamos a tener un país con doble esfuerzo, una con mirada al extranjero y otra con mirada a lo local, a la economía interna. China sabe que tiene que tener una población con ingresos sólidos para poder tener un mercado interno sólido. Lo tiene clarísimo. Es decir, a mí me parece que más fuerte que el poder sindical, más fuerte que el poder de la negociación, más fuerte que la necesidad democrática de dejar de satisfacer necesidades y cumplir leyes, es la fuerza económica. Y la fuerza económica es la que ha hecho que China cambiara muchísimas prácticas internas para poder tener un mercado. Y todavía va a crecer eso. Ahora, Estados Unidos tendrá el derecho a decir yo moralizo, pero también es cierto que Japón empezó así, exactamente así. Japón, Corea, Taiwán, hasta Vietnam. Sí. Se occidentalizó como vendiendo cara su pobreza, simplemente partiendo de la base de que... Esto lo dijiste la vez pasada y me encanta el concepto porque explica... Pero vendieron muchas cosas, vendieron muchas cosas desde lo pobre. Y después cuando empezaron, ¿qué pasó en Japón? Un trabajador de Japón, de la industria automotriz, gana mucho más que un trabajador americano, gana mucho más que un trabajador argentino. Bueno, el trabajador argentino no es ejemplo, perdón, borra argentino. No, porque no puedo poner un ejemplo que no existe. Pero se le fueron encareciendo los costos. ¿Por qué? Porque los sindicatos eran rígidos. No, por el peso del efecto de la economía, que en definitiva es la verdadera acción humana. Yo creo en la acción humana. Está bien, habrá una generación, 2, 3 que se sacrificaron.
Pero la Bueno, cuarta, a ver, no, vamos a volver a Argentina. Si estamos hablando por generaciones sacrificadas, no. nosotros tenemos... Argentina, nosotros no, yo no quiero hablar de Argentina, no quiero hablar de Argentina. No quiero hablar porque no la puedo comparar con nada. Tan extraordinaria no la puedo comparar con nada. De modo que, digamos que toda charla sensata muere Excluye Argentina. no es que en el momento que empezás a hablar de Argentina, excluís todo razonamiento, así que no. Y aquí terminamos la primera parte de este séptimo podcast que hacemos con Dardo Gasparré, que se llama Durmiendo sobre un volcán, esta vez hablando del capitalismo chino y del socialismo americano.